San Miguel Arcángel, quien como Dios, en árabe, romanizado, MJAL, en griego antiguo, Mijael, en latín, Michael o Michael, según las tradiciones judía, cristiana e islámica, es el jefe de los ejércitos de Dios. Para los cristianos, es el protector de la Iglesia y considerado abogado del pueblo elegido de Dios. La Iglesia católica lo considera como patrono y protector de la Iglesia universal. Mientras para los testigos de Jehová, Miguel se habría encarnado en Jesucristo. La Iglesia copta lo considera el primero de los 7 arcángeles, junto con Gabriel, Rafael y Uriel. Es el encargado de frustrar a Lucifer o Satanás, el arcángel de los ángeles caídos o del mal. Por eso, en el arte se le representa como un ángel con armadura de general romano, amenazando con una lanza o espada a un demonio o dragón. También suele ser representado pesando las almas en la balanza, pues según la tradición, él tomaría parte en el juicio final. Etimología. El vocablo arcángel aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento de la Biblia y viene del antiguo prefijo griego, que indica supremacía o liderazgo ante determinado grupo y quiere decir que gobierna, que dirige, que comanda, que lidera y mensajero. En griego koine, tiene como significados dados los de ángel jefe, capitán de los ángeles o uno de los primeros ángeles. El término arcángel, como todo adjetivo del griego antiguo, se aplica en plural, dual y singular. El nombre Miguel en hebreo significa literalmente quién es como Dios. Mi igual a quién. Ka igual a cómo. El igual a Dios. Es importante resaltar el carácter inquisitivo de mi, que significa quién, por lo menos en 350 oportunidades del Antiguo Testamento donde se menciona esta palabra, de forma inquisitiva. Además, la lectura en hebreo se realiza de derecha a izquierda. El sufijo el es usado también con regularidad en otros nombres, significando Dios en todos los casos. Por ejemplo, Daniel, Emmanuel, Ezequiel. Véase, otros nombres con prefijo el. El arcángel Miguel en el judaísmo. Considerando que el arcángel San Miguel fue uno de los 3 ángeles que anunciaron el nacimiento de Isaac y protegió al pueblo de Israel durante su marcha por el desierto, actualmente el judaísmo invoca a Miguel como amparador de sus sinagogas. En la liturgia del Yom Kippur el sermón concluye con las palabras, Miguel, príncipe de misericordia, orad por Israel. En el Talmud, su relación con los otros ángeles se compara a la del sumo sacerdote, con el pueblo de Israel, de la misma forma que el arcángel Miguel habría sido el interlocutor inmediato de Moisés en el monte Sinaí. En el libro del profeta Daniel. Por otro lado, el libro de Daniel solo señala que Miguel es quien defendería al pueblo de Israel durante las tribulaciones. Según la tradición rabínica judía. Según la tradición rabínica judía, a Miguel a veces se le llama príncipe de las naciones, y es quien actúa como abogado de Israel frente a su acusador Samael o Satanás, papel de defensor de los hebreos, desde los tiempos de los patriarcas bíblicos. Por tal razón, según el rabí Eliezer ben Jacob, fue Miguel quien rescató a Abraham del horno donde había sido arrojado por Nimrod. También fue uno de los 3 hombres que visitaron a Abraham para anunciarle el nacimiento de Isaac, y que anunciaron a Lot la destrucción de Sodoma y Gomorra. Algunos Midrash describen a Miguel como el maestro de Moisés durante el Éxodo, además de ser quien protege a los israelitas frente al ejército del faraón antes de cruzar el Mar Rojo. En el Midrash Exadas Rabba cuenta que Miguel ejerce su función de abogado de los hebreos, cuando Satán acusa a los israelitas de idolatría y declara que constantemente murmuraban deseando haber muerto junto con los egipcios en el mar. Pero según el Midrash Abkir, dice que cuando Uza, el ángel tutelar de Egipto, convoca a Miguel a pelear ante Dios, Miguel calla, pues sería Dios mismo quien defendería a su pueblo. En la tradición cabalística. En la tradición y escritos de la Cábala, el arcángel Miguel es visto como abogado de los judíos. El arcángel Miguel en el cristianismo. La veneración del arcángel Miguel en el cristianismo se basa en su mayor parte en lecturas del Nuevo Testamento y adoptando las que se refieren a él en el Antiguo. En el Apocalipsis se lee:
y en la epístola de San Judas se vincula del culto a Miguel con las tradiciones judías. Tal vez citando al escrito apócrifo conocido como la Asunción de Moisés, en él se menciona que Satán reclamó el cuerpo para sí, argumentando que Moisés provocó la muerte de muchos egipcios. Razón por la cual el arcángel se enfureció y luchó contra él, venciéndolo. Antiguas autoridades gubernamentales y eclesiásticas reconocieron temprano las virtudes de esta criatura alada. Por ejemplo, el emperador Constantino atribuía a Miguel la derrota de sus adversarios. Por ese motivo mandó edificar cerca de Constantinopla una espléndida iglesia en su homenaje. Cabe señalar también que diferentes visiones de la Virgen María incluyen alguna manifestación de la presencia del arcángel. Algunas de las apariciones atestiguadas son, la de Fátima, en el año 1916, que atestiguó haber visto al ángel arrodillarse lamentando el escepticismo de los incrédulos y rogar oración por él y por el Señor. En una posterior aparición volvió a pedir la práctica del rezo, los sacrificios y las oraciones. En la Iglesia Católica. Aunque hubiera sido natural para Miguel, defensor del pueblo judío, ser también el defensor de la Iglesia cristiana, dándole la victoria en contra de sus enemigos, los primeros cristianos reconocieron a algunos mártires como sus protectores militares, San Jorge, San Teodoro, San Demetrio, los santos Sergio y Baco, San Artemio y otros santos, asignándole en cambio a Miguel el cuidado de los enfermos. En Frigia, donde fue venerado por primera vez, su prestigio como sanador angelical oscureció su interposición en asuntos militares. Fue desde los primeros tiempos el centro del verdadero culto de los santos ángeles. En el catolicismo se cree que se ha manifestado en varias ocasiones. Su aparición más documentada e influyente durante la Edad Media fue la del Monte Garganou. En Roma hay una estatua de bronce que lo representa en lo alto del Castel San Angelo, recordando cuando se apareció allí al Papa Gregorio Magno. Se apareció a Santa Juana de Arco y a Santa Margarita, así como en Francia, donde en la Edad Media se le dedicó el monte Saint-Michel, y en el siglo XVII en San Miguel del Milagro, Tlaxcala, México, aparición que reproduce los elementos principales de aquellas que se dieron en Garganou y en Chonae. Se cree que se apareció en Fátima en 1916, antes de las apariciones de la Virgen María, donde, postrándose, llevó el mensaje de orar a 3 niños pastores invitando a orar de la siguiente manera: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Su fiesta es el 29 de septiembre, y desde 1970 se le celebra junto con San Gabriel y San Rafael. Rezó a San Miguel Arcángel. En la Iglesia Ortodoxa. El papel de Miguel en las iglesias orientales es básicamente el mismo que en la Iglesia Católica. Se le representa vestido con túnica, como cualquier otro ángel, pero con una espada o una lanza en una mano y en la otra un globo coronado por una cruz, que representa el universo sobre el que Miguel tiene poder en nombre de Cristo. Es defensor de la pureza y santidad de Dios, frente a las potencias falsamente luminosas. Es el ángel de la noche mística, allí donde Dios despliega la luz verdadera. La tradición relata que en los primeros tiempos, Miguel hizo una aparición medicinal en el santuario de Chairotopa o Cherotipa, en Chonae, en Frigia, donde fueron curados todos los enfermos que se bañaron allí invocando a la Santísima Trinidad y a Miguel. Esta aparición de Miguel es ampliamente recordada por la Iglesia de Oriente, que la conmemora el 6 de septiembre. En Constantinopla, Miguel era considerado el gran médico celestial. Su santuario principal, el Michaelión, estaba en Sostenion, casi a 80 kilómetros al sur de Constantinopla. Ahí se dice que el arcángel se le apareció al emperador Constantino. Los enfermos dormían en la noche en esta iglesia, esperando una manifestación del santo. Su festividad se mantenía ahí el 9 de junio. Otra famosa iglesia bizantina estaba entre los muros de la ciudad, en los baños termales del emperador Arcadio. Ahí la festividad del arcángel se celebraba el 8 de noviembre. Esta fiesta se propagó por toda la iglesia griega, y las iglesias siria, armenia y copta también la adoptaron,
ahora es la principal fiesta de San Miguel en el Oriente. El culto micaelino se puede haber originado en Frigia, pero su punto de marca en Constantinopla fueron las Thermae Arcadii. Otras fiestas micaelinas en Constantinopla eran, el 27 de octubre, en la iglesia Promotu, el 18 de junio, en la iglesia de San Julián, en el Foro y el 10 de diciembre en Atae. El culto a Miguel Arcángel llegó a Rusia a través de la predicación cristiana. Le está dedicada una de las iglesias de la Plaza de las Catedrales en el Kremlin de Moscú, así como el monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas en Kiev, Ucrania. El Arcángel Miguel es uno de los santos más venerados en la Iglesia Ortodoxa, lo cual explica la popularidad de su nombre en personas y lugares. En la Iglesia Copta. La Iglesia Copta ha mantenido íntegramente la Septuaginta como su Antiguo Testamento, sin quitar ningún libro, por eso la Biblia Copta posee más libros que las Biblias de los demás cristianos. En estos libros que permanecieron solo en la Biblia Copta, San Miguel ocupa una buena parte. Por ejemplo, en el libro de Enoc se le menciona varias veces como gran capitán, el misericordioso y muy paciente, y el ángel encargado de la mejor parte de la humanidad y del pueblo. Los coptos de Egipto pusieron al río que les daba la vida, el Nilo, bajo la protección de San Miguel, adoptaron la fiesta griega y la fijaron el 12 de noviembre, el día 12 de cada mes celebraban una conmemoración especial del Arcángel, pero el 12 de junio, cuando el río comenzaba a crecer, lo guardaban como feriado de obligación de la fiesta de Miguel por la crecida del Nilo, Eucheia eisten symmetron anabasinton potamionidaton. En el protestantismo. Algunas iglesias, surgidas directamente en tiempos de la Reforma protestante, como la anglicana o la luterana, comparten la mayoría de las ideas sobre el Arcángel Miguel con las iglesias católica, copta y ortodoxa. Pero no es así con las denominaciones restauracionistas, cuya teología respecto a este arcángel difiere de la teología de la Iglesia católica. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Miguel y Adán se consideran la misma persona y es al único al que se le denomina arcángel. La referencia más antigua que hacen al nombre de Miguel se encuentra en su libro Doctrina y Convenios. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que Miguel y Jesús son una misma criatura espiritual, tanto antes de venir a la tierra como después de regresar al cielo. Los adventistas del séptimo día. La Iglesia Adventista del séptimo día en sus creencias fundamentales confirma la divinidad de Jesús, no como un ser creado, sino como Dios mismo con autoridad completa y poder total, mas admiten que es el mismo que el Arcángel Miguel.